donde la característica es justamente, tienen una losa de un espesor pequeño, esta es la peor, de 5 centímetros. Los nervios, ya vimos que un fabricante daba la alternativa de hacerlos de 30 centímetros y de 40 centímetros. Este es de 30 centímetros, pero fíjense que las dimensiones en la base del nervio de 8 centímetros, bueno, lo complica. ¿Por qué? Porque son piezas que están bastante armadas, ¿sí? Tienen un exceso de armadura en un lugar muy reducido, y piensen que ahí tenemos que llegar con el hormigón. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué tipo de hormigón? Así como mencionamos en las columnas, de tener en cuenta la resistencia, la densidad de armadura y el recubrimiento. Si bien estas piezas no tienen gran necesidad de resistencia, fíjense que aquel hormigón es un hormigón H17, para desmoldar estas piezas con que ande en los 10 megafascales estamos bien. Pero bueno, ¿dónde se complica? Y bueno, tengo que tener un hormigón de un tamaño máximo pequeño, ¿sí? Y un asentamiento, sin perder de vista esta resistencia. Entonces, bueno, acá lo más complicado es cómo llegar a los nervios, y para eso, bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Otro detalle. Fíjense que acá el calculista nos especifica claramente dónde tiene que estar el izado, y cómo tiene que estar, dónde tiene que apoyarse estos paneles en la zona de acopio o en el cambio, ¿sí? Me da justamente la longitud a dónde es necesario acopiarlo, porque hay donde hay un refuerzo de armadura. En estos tipos de panel, los izados se los colocan en los nervios, en las posiciones que indique, acá está posicionado 1,20 m de los extremos. Bien, otro comentario. Fíjense acá la armadura de los nervios se realiza generalmente con mallas que se doblan, ¿sí? Y bueno, esa malla doblada me permite agilizar toda la confección de la armadura que va en los nervios. Esta nomenclatura que ustedes ven acá es la nomenclatura de la malla que se dobla. En la losa también hay una malla, y se refuerza los bordes y el nervio con hierros longitudinales, como ustedes lo ven acá. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos ver otro tipo de panel de cerramiento. Estos son los paneles autoportantes, que por lo general estos no se usan mucho. Son justamente autoportantes porque en los nervios conforman como un marco rígido de columnas y de vigas, que permite el apoyo directo, como ustedes lo ven acá, de una estructura de techo. En lo que es elementos premoldeados de hormigón, admite el apoyo, o admite este sistema, los paneles de casetonado pi o paneles pi, ¿sí? Entonces, conforma entonces todo a lo largo de su borde, columnas y vigas que están en la misma pieza, y que permite, justamente lo dice el nombre, autoportantes, poder ponerse uno al lado de otro. No tiene columnas y no tiene vigas, y esto es un elemento que es muy coestético. Si ustedes ven alguna obra de este tipo, las uniones entre paneles quedan muy a la vista. Son elementos que no se utilizan tanto, pero bueno,
El proceso de fabricación es muy similar a los paneles de cerramiento tipo PIB. ¿Qué hay que tener en cuenta durante todo el proceso de fabricación de este tipo de piezas? De nuevo, hago hincapié en que son piezas con armadura convencional o armadura floja, como para diferenciarlo de las piezas que lleven armadura pretensada. Entonces, lo primero que hacemos, la limpieza de los moldes, la limpieza de la pista, es importantísima la limpieza de los nervios, sobre todo donde se le coloca la tapa al nervio. ¿Por qué en el nervio? Porque muchas veces ahí es donde el hormigón queda pegado porque no ha llegado bien el desmoldante o porque el vapor no ha alcanzado a llegar y queda hormigón pegado, y ese hormigón pegado después se traduce en una imperfección que se copia en todas las piezas que posteriormente fabrique. Es importante entonces la limpieza de los nervios y es muy importante la limpieza de la losa, la limpieza de la pista, porque cualquier imperfección posteriormente se copia. Deformaciones, restos de soldadura, elementos sueltos como son los restos de todo el alambre que utilizan para fijar los ganchos guisados, los refuerzos de armadura, bueno, toda esa mugre que va quedando, que va tirando la gente que va armando, es lo que después genera una imperfección. Con lo cual hay que crear mucha conciencia en la gente porque el método de trabajo, si estamos hablando de una industria, amerita que ese método de trabajo esté estandarizado y sea respetado. El tema del replanteo, bueno, al igual que en las columnas, en las vigas, es importante donde replantea justamente el inicio y el fin de estos paneles, pero también si lleva algún tipo de premarcos, algo especial, en los paneles de cerramiento, los premarcos para ventanas es lo que más se utiliza, o para puertas. Se colocan las tapas de los nervios y los laterales, vamos preparando el molde, se coloca el desmoldante acá sí. Como hay una losa muy grande, es importantísimo ver cómo se pulveriza el desmoldante. Acá más que nada, lo que mencionábamos de los excesos de desmoldantes y del desmoldante inadecuado que me genera manchas, es importantísimo tenerlo en cuenta. El pico del pulverizador es el que va a permitir garantizar una distribución uniforme del desmoldante, y esto es algo importantísimo y hay que hacerlo tranquilamente. Una vez que colocado el desmoldante, se colocan de la sección de la armadura estas mallas dobladas con la forma de los nervios y se le introduce adentro del molde con los separadores correspondientes, fijándose en todo momento que la armadura no toque el molde para no tener estos problemas que vimos de que hay un escaso o nulo recubrimiento, y después se coloca toda la armadura restante, la malla en la losa y la armadura longitudinal. La elaboración del hormigón con las mismas características y consideraciones que vimos hace un rato, en cuanto a lo que es el tipo de hormigón, los controles del hormigón, el transporte del hormigón, el colado y el vibrado. Acá primero se llenan los nervios y después el resto de los moldes en forma uniforme. El tema de las pistas, fíjense, por lo general es lo que más rápido sufre deformaciones, y muchas veces esto parece menor. En estas pequeñas deformaciones, cuando no se lo distribuye uniformemente, y ese exceso de desmoldante en estas deformaciones genera posteriormente unas manchas. Dijimos de que el hormigón primero se lo coloca en los nervios, porque se va vibrando los nervios
con vibradores de inmersión y el resto, la losa, con regla vibradora. Lo que ustedes ven acá, se va colocando entonces primero el vibrador en la zona de los nervios y después se va pasando una regla vibradora para poder lograr la compactación correcta del hormigón que va en la losa. Estas piezas que tienen gran superficie, las consideraciones sobre el tapado que mencionamos en las columnas, es importantísimo que se tenga en cuenta. Es importantísimo entonces taparla lo antes posible, y el ciclo de vapor, teniendo en cuenta esta espera, el ascenso, el periodo de temperatura máxima y el descenso, también es muy importante respetarlo. Bueno, y después es igual que el otro, una vez que culmina el ciclo vapor, verificar las resistencias inmediatas, desmoldarlas y llevarlos a la acopio. En relación a lo que hay que tener cuidado en el proceso de vibrado, es que, bueno, muchas veces las reglas vibradoras no son estas hermosas que vemos acá, y son simplemente reglas vibradoras muy caseras, donde un tubo se le coloca un motor y allá vamos vibrando lo que se puede. Esto, justamente, el no tener reglas vibradoras que estén probadas y que me estén garantizando una eficiencia de vibrado determinado, lo que generan es justamente excesos de porosidades en determinadas zonas. Cuando vemos que un motor solamente puesto en un perfil, bueno, me genera concentración de vibración en un lado y falta de vibración en el otro. Acá vemos cómo el vibrador de inmersión se debe colocar primero en los nervios, y posteriormente voy barriendo y compactando el hormigón de la losa y terminándolo, como ustedes lo ven acá, con un llaneado para darle una terminación adecuada. Acá es más que nada importante esto que les mencionaba de qué tipo de tacos se les coloca a los moldes para que la vibración vaya a la masa de hormigón y no se pierda en la superficie. El aislamiento de las pistas con tacos de goma es muy importante para garantizar la eficiencia de vibrado. Tanto en los vibradores, estos que ustedes ven acá de regla, como en los vibradores de inmersión, hay normas para poder verificar en un periodo de tiempo que ustedes consideren necesario la eficiencia de vibrado. Con lo cual, el tema del vibrado es un tema importante. Es un tema donde yo tengo que tener los elementos adecuados en función de las piezas que esté considerando, ¿no? No es lo mismo que en una obra que yo agarro cualquier cosa para vibrar, sino que acá es muy importante porque el nivel de terminación de estos paneles, no se olviden que muchos paneles de cerramiento están a la vista, el nivel de terminación tiene que ser adecuado, entonces no me puedo dar el lujo de tener excesos de porosidad que estén acumulados en algún sector, como lo que estamos viendo acá, por ejemplo. Estos son porosidades que están distribuidos en todo el panel, de un panel vertical, y acá vemos cómo está concentrado en una zona determinada. Si estos paneles de cerramiento, de nuevo, son paneles que están a la vista, son paneles de una nave industrial cuyo destino va a ser fabricar, por ejemplo, esto que les mencionaba, alimentos o medicamentos, donde las condiciones de infraestructura tienen que estar muy controladas, este tipo de panel va a necesitar un acabado donde la ventaja del prefabricado, de sacarlo del molde y ponerlo en la obra y utilizarlo, ya no existe. ¿Está claro? ¿Qué vemos acá? Bueno, además de ver manchas, que puede ser por una falta de mantenimiento, pero también puede ser
por un desmoldante inadecuado y un exceso de desmoldante, vemos de que cuando el vibrado, como lechada de cemento, se coloca alrededor de la armadura, y esto se traduce en que queda dibujada la armadura, sumado a que esa armadura tiene un nivel de recubrimiento bastante escaso. Entonces, estos son defectos de vibrado. Es un vibrado inadecuado, desparejo, y esto es un vibrado y por consiguiente se ha marcado en toda la superficie. Entonces, este tipo de cosas, por más que sea una nave industrial con un destino que no sea tan estricto en cuanto a niveles de calidad, pero son las cosas que van en desmedro de las ventajas de estructuras premoldeadas. Y nos damos cuenta que controlando el proceso de fabricación podemos obtener terminaciones donde no es necesario hacerle ningún retoque posterior y mucho menos un pintado o una terminación distinta. Acá vemos de nuevo cómo se ha vibrado la armadura y la consecuente matriz que se va formando, este enrejado que queda a la vista de cómo se ha marcado la armadura. Consideraciones del curado. Fíjense esto que les mencionaba, cómo desde donde sale el vapor, desde la caldera, es transportado con cañerías el vapor en toda la zona de moldes, ¿sí? Y bueno, puedo tener vapor en la parte inferior de los moldes, y puedo colocar, una vez que he tapado la pieza, estas estructuras y de esos arcos que me sostienen la lona, puedo colgar estas mangueritas, que es de donde tomo el vapor que circula por la parte lateral de los moldes, y logro debajo de la lona generar humedad y temperatura para ir acelerando los procesos de endurecimiento y de fraguado del hormigón. Esta es la forma en que se da vapor, así como lo doy en la parte superficial, entonces lo puedo dar en la parte inferior del molde, sobre todo en la parte de los nervios, donde dijimos de que muchas veces el exceso de armadura, el que no haya colocado adecuadamente los separadores, hace que me quede hormigón pegado al molde y eso se traduce en justamente los nervios que están dañados. ¿Qué pasa cuando el ciclo de vapor no ha sido controlado, como veíamos anteriormente, la espera, el ascenso, la temperatura máxima y el descenso? Bueno, acá no nos olvidemos que al tener una gran superficie, el agua de exudación, muchas veces la exudación se produce más rápido, sobre todo si estamos en un lugar en temperaturas altas con exceso de viento. Si yo no tapé la pieza, se empieza a aparecer estas fisuras de retracción, que después es muy difícil de poder curarlas, pero más aún cuando el agua de exudación es en exceso y no es respetado esta curva ascendente de temperatura, es como que el panel, vulgarmente dicen, se quemó el panel. Es porque se forma esa película donde la relación agua-cemento es bastante elevada, entonces ahí, cuando da el vapor, se me produce esa película que después termina descascarándose y generándose una terminación como la que ustedes están viendo acá, que no es para nada aceptable. ¿Está bien? Entonces, estos son problemas de curado, ¿sí? Estos son problemas de curado. Cuando no tapamos adecuadamente las piezas, ¿sí? Y no respetamos los gradientes, sobre todo
en el ascenso y en el descenso. Cuando he roto las probetas que han sido curadas a lo largo de todas las piezas y me da la resistencia inmediata apta para poder desmoldar las piezas, bueno, tengo que contar con los elementos como balancines o con eslingas de que me permita justamente que el esfuerzo que realizo para desmoldar caiga en el centro de gravedad de la pieza. Cuando no cae en el centro de gravedad de la pieza, de nuevo, sucede a que genero esfuerzos en zonas puntuales, sobre todo esto se da que genero esfuerzos en la zona de los nervios, y lo que se trata y lo tengo que reparar en el acopio. Fíjense, si bien esta no es un panel de cerramiento, es un panel de entrepiso, pero la geometría es más o menos la misma. Y acá es lo que vemos cuando los insertos no están colocados adecuadamente, y posteriormente vemos de que cualquier inserto que coloquemos en el nervio, si no queda pegado al molde y queda hundido a la pieza porque no ha sido bien agarrado a la armadura, bueno, después hay que llevarlo al acopio, hay que descubrirlo y hay que reparar este borde. Estos son los defectos de no inspeccionar adecuadamente toda la armadura antes de hormigonar la pieza. Esto es un defecto que veíamos cuando en el nervio hay una concentración de tensiones porque se desmolda mal, y puede ser que esté apoyando en uno de los nervios y se producen desprendimientos. Este es un panel de cerramiento que ha llegado a la obra y puede ser que este desprendimiento haya sido en el proceso de fabricación y nadie controló cuando el panel llegó a la obra, o bien durante el transporte y durante el montaje sufrió algún tipo de golpes y no queda, por más que se lo remiende, no queda exactamente igual y son defectos que, de nuevo, según el destino, no serían tolerables. Esto es muy común en el desmolde. ¿Por qué digo acá en el desmolde? Y bueno, porque este panel está copiado. Está copiado acá en este caso en fábrica. Entonces, cuando en el desmolde se producen justamente estas concentraciones en zonas puntuales de las tensiones, queda muy debilitado el hormigón y pueden producirse desprendimientos. O bien de que la armadura del nervio quede sin recubrimiento y se me produzca este tipo de desprendimiento como el que ustedes están viendo ahí. Se dan cuenta de que estamos hablando de varias causas posibles. Muchas veces cuando vamos a la obra no tenemos en claro en qué momento se produjo eso, si fue en la fabricación, si fue en el desmolde, si fue en el acopio, si fue en el transporte, o bien si fue durante el montaje en obra. Entonces es importante esto, poder enumerar las posibles causas por las cuales se ha originado estos defectos que, como dijimos, es inadmisible. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta en relación a este tipo de piezas donde dijimos que la característica es esto de la gran superficie versus a lo que veíamos recién de las vigas y columnas rectangulares? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, como siempre hay dos opciones. O se entiende todo, están todos dormidos, están todos durmiendo la siesta. Ahí sí que los envío. Esperemos que no. Se entiende. Gracias. Bueno, vamos a lo último, que es lo mismo, que es el tema de los paneles casetonados.
Estos paneles, que son paneles de techo, a diferencia de lo que veíamos recién, de los paneles de cerramiento, tiene esta particularidad, ¿no?, de que la losa, al justamente vibrar todos los nervios, fíjense que acá la losa tiene nervios que recuerden que cuando veíamos el detalle, a ver si pongo acá un detalle de la armadura, bueno, estos son los nervios, no los de la losa, sino los nervios del panel. Fíjense en lo fuertemente armado que está en la zona de los apoyos. Este es un panel de pico acetonado donde tiene una viga perimetral, en el caso en que este panel reciba el panel de cerramiento y el panel de cerramiento se lo ancla en esta viga perimetral. Fíjense en la losa, los nervios que tiene son muy pequeños y tienen armadura. O sea que acá el desafío es cómo vibramos adecuadamente y cómo colocamos el hormigón para que quede un hormigón lo suficientemente compacto, que no sea poroso y que no me permita el ingreso, que no sea tan permeable. De hecho, si bien en este tipo de cerramientos de techo el fabricante nos dice que hay que colocar una membrana, suele suceder se llenen tan mal estos paneles, que ha pasado que cuando van a colocar la membrana, alguna de estas casetoncitas que ustedes ven acá, esto rectangular se desprende del nervio. Sucede, lamentablemente sucede. ¿Qué pasa en el vibrado? Bueno, este nervio que tiene hierro del 4,2, fíjense, muchas veces es difícil de llegar con la regla vibradora a vibrar adecuadamente, entonces se generan oquedades, o bien en la losa los excesos de porosidad. Esto es muy común, sobre todo en estos paneles. Esto no es deseable, el tema de las fisuras o de las grietas, lamentablemente sucede, y muchas veces está el nivel de fisuras que se producen desprendimientos de estas partes de la losa. Eso sí que es inadmisible. Entonces acá vemos cómo el control de la armadura, cómo el control del vibrado es importantísimo para poder garantizar que la pieza cumpla con sus funciones básicas. Es fundamental. Esto es un tema que se suele dar cuando lo voy a desmoldar al panel y justamente en los nervios no ha llegado el vapor de manera adecuada, o bien el hormigón no es el adecuado, o bien la armadura del nervio ha tocado el molde y cuando vamos a desprender, el hormigón se arranca y parte del hormigón queda pegado en el molde. O bien, cuando estos paneles son colocados en unas bases de este tipo para transportarlo, durante el transporte el panel no ha sido adecuadamente agarrado a todo el chasis del camión y las solicitaciones dinámicas mientras los voy transportando hace de que un nervio debilitado termine por destruirse. ¿Qué hacemos con este tipo de piezas? Bueno, se las repara en obra, pero ahí perdemos la ventaja de sacarlo del molde, llevarlo a la obra y montarlo. Todo esto son tiempos que me atrasa lo que se ha proyectado inicialmente y los costos de las reparaciones, sobre todo lo que es reparación en obra, es mucho más costosa. Entonces acá donde hay que hacer un balance entre admitir costos de no calidad y hacer una inversión en controlar adecuadamente todas las etapas y hacer la inversión de concientizar y de capacitar a la gente que está trabajando todos los días haciendo el mismo tipo de piezas. Entonces, si estamos en una industria, la gente que está trabajando no puede ser cualquiera, tiene que tener un mínimo de capacitación y sobre todo un mínimo de conciencia de cómo el no respetar
ciertas etapas y ciertas consideraciones, puede generar defectos que me generan atrasos que a lo mejor en una obra es inaceptable. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Otro tipo de defectos que ustedes van a ver un montón de cosas, acá estamos tratando de ver lo más importante. Otro tipo de defectos puede ser todo lo que sea en relación a las uniones. A ver, este tipo de uniones ya no se utiliza más, pero es muy probable que ustedes encuentren en estructuras viejas uniones de este tipo. O bien en paneles de cerramiento horizontales encuentren a la vista este tipo de terminaciones. Y acá obedece a que haya habido un mal replanteo del panel, longitudes distintas, o bien que durante el montaje de estos paneles ha habido algún error en cómo se ha replanteado el panel en obra. Y por más masilla que yo coloque para terminarlo, es casi imposible poder disimular ese tipo de defecto. Fíjense acá, encontramos una luz excesiva, entonces van a encontrar, acá ven, separaciones excesivas entre esta viga que apoya sobre la ménsula de esta columna. Entonces, como ustedes ven acá, fíjense, hay como distintas luces que estamos hablando de que debería ser milímetros y acá tenemos centímetros. Acá tenemos centímetros. Y otro tema que se da es cuando nosotros dijimos tener especial cuidado cuando se cierren los laterales de los moldes, sobre todo en las caras que después son perpendiculares, porque sucede esto, al no haber perpendicularidad, esa falta de perpendicularidad se observa a la vista y se agrava cuando hay diferencias de longitud. Acá podemos ver de que no hay una buena perpendicularidad de esta cara de la viga rectangular y eso se pone de manifiesto cuando la vemos apoyada en la ménsula. Acá también, bueno, además de ver la falta de mantenimiento, podemos ver las rebabas en los nervios, esto es porque los moldes no son perfectamente estancos, vemos las manchas, vemos algún tipo de fisura, ¿sí? Son todos defectos que en este tipo de estructura que está a la vista se hace prácticamente inaceptable e impresentable. Esto sí que es impresentable, ¿ven? Cuando desde el diseño no se tuvo en consideración todo lo que sea instalaciones, en este caso puede ser desagües pluviales, desagües cloacales, pero este tipo de perforación que se le hace al panel una vez realizada y montada la obra es inaceptable. Entonces, obviamente que esto genera a lo largo de la vida útil de la estructura algún tipo de pérdida, de lo que sea, que se pone de manifiesto de esta manera. Entonces exige un mantenimiento, pero indudablemente que por más mantenimiento que haga, esto ya fue mal concebido desde el diseño. Fíjense en un puente vial donde las columnas están sometidas a todo el aire contaminado que deja la combustión de los vehículos y se va formando estas capitas que es suciedad básicamente. Entonces la falta de mantenimiento hace que esto se vaya descascarando. De nuevo, esto es una columna que está en una obra donde a lo mejor no está en contacto directo la visibilidad de las personas, ¿está bien? No es lo mismo una falta de mantenimiento en una obra vial que la falta de mantenimiento en una obra donde esto lo tengamos muy a la vista.
El tema de las eflorescencias, esto lo podemos ver en todos los muros de sostenimiento de, por ejemplo, en el nudo del tropezón o algunos puentes que se han terminado últimamente en la circunvalación, donde en los muros de sostenimientos no han hecho solamente estos paneles, sino que han hecho paneles más pequeños que van encastrados uno con otro. No solamente en algunos vemos eflorescencias, sino que vemos armadura marcada o algún tipo de daño en alguna de las puntas. Esto es lo que vemos. Bueno, y esto es una estructura que está muy a la vista, si bien vemos parte de hormigón y parte de una estructura metálica, pero es evidente la falta de mantenimiento que este tipo de cosas, este tipo de estructuras va a presentar. Bueno, creo que hemos visto bastante en relación a lo que es piezas de armadura convencional. Lo importante es ir viendo los controles que hemos descrito en ese flujograma, y después vamos a ver cómo, si somos fabricantes, esos controles los estandarizamos para que, bueno, los operarios que todos los días van a hacer esas mismas piezas tengan en consideración cuál es el efecto negativo de trabajar sin control y de trabajar con la metodología que a cada uno se le ocurre. Por eso es importante la estandarización de los procesos productivos y es importante la estandarización de los controles. Esos controles tienen que quedar debidamente registrados para yo poder demostrar, yo como fabricante, poder demostrar que se han cumplido todas las etapas y que los elementos pueden ser montados en la obra sin ningún tipo de inconveniente. Vamos ahora a las dudas, a lo que quieran compartir. A la vista, ¿qué mantenimiento se le hace? Depende de dónde está, ¿sí? Lo que veíamos recién, déjame que comparta de nuevo. Espérate. Vamos a ver estas fotos. Bueno, no puedo verlas. A ver acá. Acá. Bien, esto es más básico porque es de fluorescencias. Entonces acá tiene que haber una limpieza de las piezas, ¿sí? Lo mismo que esto de acá, tiene que haber una limpieza. Ahora, si llegamos a estos defectos, acá además de limpieza, porque hay mugre, hay problemas donde, bueno, esto no ha sido retocado nunca más. Esto debe ser justamente ya defectos que ha venido desde la fábrica con manchas debido a un exceso de desmoldante. Entonces, esto es muy difícil de limpiarlo, pero hay formas de garantizar con productos adecuados que puedo sacar el exceso de desmoldante, y cuando yo tengo este nivel de terminación, y esto está muy a la vista, y bueno, necesariamente ahí necesito pintar el exterior para que quede en otro tipo de condiciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Todo este tipo de mantenimiento y este tipo de mantenimiento. ¿Eso se limpia con algún producto en especial o...? Sí, hay productos especiales para esto y mucho cepillo es la forma de poder mantenerlo limpio. Es hollín esto más que nada. Pero esto, bueno, esto también, no se olviden de que la eflorescencia es la reacción que muchas veces se produce porque los áridos tienen álcalis, entonces la famosa reacción álcali agregado, que en superficies porosas, porque es un hormigón que no ha sido vibrado y compactado adecuadamente, esa reacción va apareciendo en la superficie y esas manchas tienen que ser sacadas con algún tipo de producto y un cepillado fuerte.
Y acá Profe, más que nada limpieza. ahí Sí, en esa imagen, se ¿en tuvo en esta? cuenta, sí, en esa, se tuvo en cuenta, digamos, al momento de hacer, digamos, el prefabricado ese con el perfil metálico, Sí, o sea, la sí, intersección. sí, sí, en este tipo de cosas sí. ¿Y por qué? Porque no vemos la pieza que esté dañada como en esta. Acá evidentemente sí agujerearon la pieza y no se tuvo en cuenta. Entonces van a haber muchas estructuras donde van a haber las instalaciones donde no han sido tenidas en cuenta desde el diseño, y en algunos otros casos sí, van a haber bandejas perfectamente. Acá se puede esto disimular con bandejas portacables y poder hacerlo de una manera más prolija. ¿Está bien? Entonces, son todas estas consideraciones que, bueno, no las puedo pensar una vez que la estructura ha sido montada. No lo puedo pensar una vez que la estructura ha sido montada. ¿Está claro? Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguien quiere compartir algo? Porque esta vez he podido configurar el Zoom para que el que quiera compartir algo de las fotos que han sacado y tienen dudas, la puedan compartir y sacarnos las dudas entre todos. Había un grupo que algo había comentado de las fotos, si quieren aprovechar esta instancia. Profe, nosotros del grupo 13 habíamos mandado un par de fotos que habíamos sacado donde se Sí, veía, por Yara, ejemplo, esto de ¿quiere la compartir? Así lo vemos con proyectiva. la ingeniera. Dale, compartilo, Yara. A ver si sale el poder que ustedes vayan compartiendo pantallas, porque ya en la próxima clase ustedes vamos a ir pudiendo corregir, y acá es importante que todos los miembros del grupo estén presentes, y vamos a ver si funciona esto de compartir pantalla, que ustedes desde sus compus nos puedan, con la flechita verde que está abajo que dice compartir pantalla, nos puedan compartir algo. Vamos a ver si funciona. ¿Se entendió, Yara? Sí, profe, ahí estoy abriendo un documento. Dale, vamos a ver si sale. A ver. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto, se ve bien. Bueno, Primero, esta hemos visto que era la que había hecho la... ¿Cómo? primero, para que entendamos, Sí, contanos a todos de qué obra se trata, cómo bueno, identificaron el sistema, ¿sí? Y qué elementos estás analizando. Esa es la secuencia bueno. lógica. Nosotros, como dice acá en la introducción, vamos a hacer un supermercado de la cadena de supermercados Becerra, más particularmente el estacionamiento. Este está en la localidad de Altagracia y la obra fue realizada por la estructura Pretensa Sociedad Anónima, que es de acá de Córdoba. Bueno, la dirección de Pretensa ya está trazada, así que esa sácala, no hace falta. Bueno. Bueno, en esta foto que pudimos sacar, pudimos ver que tiene un sistema de techo plano con las columnas T, sobre T. Fuimos observando y vimos, por ejemplo, bueno, es solamente de estacionamiento. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, que algunas uniones están así, separadas. No hicimos lo de comparar con otros objetos porque habíamos sacado las fotos antes de que ustedes digan eso, pero bueno, eran como más o menos unas fotos borrador para ir teniendo algo. Habíamos visto estas, por ejemplo, que las uniones, algunas estaban medio separadas, después que en las aristas siempre no estaban totalmente regulares, sino que tenían como algún tipo de desgaste, pero no sabíamos si era por el tiempo o porque había sido algo del armado. Fue grietas, tenemos acá esto
también estaban las aristas así, pero como es un estacionamiento podía ser por algún choque o por algo, no algo necesariamente que era de la columna. Bueno, manchas, después había otra foto que se veía bien. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos otra arista de otro vértice. Manchas en las paredes, pero también era como capaz que por el mantenimiento. Bueno, ahí las uniones. Después acá veíamos esto de la porosidad. Ahí sacamos una foto más de cerca que se veía que, bueno, lo que hablamos al principio, que seguramente esto había sido por un problema en el vibrado. Bueno, hay más de las aristas. Ahí vemos en el sistema de techo, que también tenían como golpes o algunos desgastes. Y, bueno, acá Bien, cuando un tema era, cuando mencionan golpes o desgastes, sean concretos y traten de especificar en qué etapa del proceso productivo se pudo haber llevado a cabo esos golpes. Siempre estamos hablando de diversas causas posibles, ¿está bien? Sí, Entonces, mencionen lo que podría ser causas atribuibles al proceso de fabricación. Ahí lo que está pasando es que hagan mención a los defectos en los nervios, hagan mención a esta falta de hormigón en algunos lugares. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, ahí. Sí. Las eflorescencias. Esto puede ser, por ejemplo, por que fue un vibrado en contacto con la armadura. Puede ser, y puede ser también el defecto del molde, ¿sí? O que el molde haya estado sucio, o bien que no se haya colocado correctamente el hormigón recubriendo toda la armadura. Bueno. Estas manchas, que también puede ser lo que hablábamos, por ejemplo, por lo del agua de Claudia, ahí están viendo, para que vean los otros grupos, un claro ejemplo donde una misma fotografía sirve para ver distintas falencias en cuanto al proceso productivo. Sí, porque acá podemos ver lo de la porosidad, o por ejemplo que acá la unión no está bien hecha. Acá lo del exceso, por ejemplo, puede ser esto, el producto del agua. A ver, Yara, discúlpame, no mencionen que la unión no está bien hecha. Entonces, utilicen términos técnicos, traten de expresar la deficiencia o el defecto que ven desde términos técnicos, o sea, ni mucho, poco, bien, mal, sino describirlo con términos técnicos y poder enumerar todas las posibles causas. ¿Está claro esto? Sí. Tengan en cuenta que este trabajo práctico es como que ustedes hagan un informe técnico, ¿está bien? Y tengan en cuenta, sí, un informe técnico que sea desde un litigio entre el fabricante y el responsable de la obra. Y ustedes pueden ser el día de mañana los responsables de la obra o los responsables de la fabricación. Entonces, hagan un informe técnico para que ambas partes después se pongan de acuerdo de cómo se va a solucionar y a cargo de quién van a estar los costos de la solución de esto. ¿Se entendió? Sí, pero... Bien, ahí, como decía Adriana, hay una foto donde podés sacar varios tipos de defectos. Bien, profe, y deberíamos también, tipo, sacar fotos. Por ahí habían puesto que estaban muy de interior las fotos. ¿Qué significa muy de interior? Discúlpame, no te entiendo, Matías. ¿Qué es muy de interior? ¿Cómo era, Yari? Al principio de la clase, cuando le dijimos a la profe que habíamos mandado, la profe le dijo a usted que las fotos eran muy interiores y no entendíamos por qué eran muy interiores. Adriana, ¿estás ahí? Sí, pero no recuerdo haberles dicho en qué específicamente, no sé qué me preguntaron. Por ahí quizá se ha referido capaz a haber sacado fotos más del edificio como para situarlo, ¿puede ser?
Puede ser que les haya dicho eso, sí. Puede ser, Sí, puede ser. para poder referenciar lo que Claro. ustedes muestran con el edificio que están analizando. Sí, puede ser. Puede ser eso. Y fíjense la Bien, bien. importancia de tener, cuando sacan una foto, tener un elemento de referencia, porque acá no sabemos si es un poro, si es una oquedad, si es un nido de grava, ¿sí? ¿Qué tamaño tienen esas uniones? Si estamos hablando de milímetros, de centímetros, ¿sí? Por eso siempre es importantísimo en este tipo de informes técnicos que cuando sacan una foto para poner de manifiesto un defecto, podamos ver la magnitud del defecto en correspondencia a la referencia. Cuando es una fisura, como la que pasaron recién, o es una grieta, no es lo mismo aceptar una fisura propia del proceso de retracción del hormigón y del mal curado, a que sea una grieta que puede llegar a poner en peligro la estabilidad de la estructura. Entonces la magnitud de eso no sabemos si es una fisura o si es una grieta. ¿Se entiende la observación? Sí, perfecto, profe. Tienen muchas fotografías, los felicito, pero si tienen posibilidad de hacerse un llegue y en alguna de las más complicadas poner un elemento que referencie, va a ser mucho más provechoso. Y esto que les decía la ingeniera Adriana, de ver desde afuera qué tipo de sistema es, porque los paneles de techo que ustedes están mostrando son paneles de entrepiso, ¿sí? Entonces quisiéramos saber en el resto de la estructura si los paneles de techo son de hormigón, es una estructura metálica, o sea, entender un poco más cómo es la obra. Profe, ahí le quería consultar. El sistema de techo ahí que es plano doble T. La clase pasada había dicho que no se podía reemplazar una vez que ya estaba hecha la estructura. Y ahí, No, perdón, en esa a lo foto de mejor abajo, como que un sector. siempre se pueden reemplazar, lo que pasa que no es recomendable porque estamos perdiendo las ventajas de estos sistemas. Lo óptimo, y lo que estamos hablando siempre, es de lo óptimo, saco el elemento del molde y lo pongo en la obra. Si tengo que reemplazarlo es porque hubo un inconveniente grande, ¿está bien? Entonces es posible que se lo haya reemplazado, es posible, pero desde la concepción de las ventajas de la prefabricación, no es conveniente pensar en que hago cualquier cosa, total lo puedo sacar. Claro, comentaba por el que ahí en la última foto, en un sector, reemplazaron toda la primera foto, el sistema ese, al de abajo. Es nuevo, se ve ahí el papel como que es reciente, pero no vi cuando lo hicieron. Bueno, entonces primero asegurarnos que fue realmente un reemplazo. Puede ser que haya sido un reemplazo, pero ahí es donde todos los conceptos que hemos mencionado al inicio no se aplican. ¿Por qué? Y porque no ha habido una concepción o desde el diseño o no se ha pensado esto como una fabricación industrial que me dé las ventajas que estamos hablando desde el principio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, grupos, entonces si pueden hacerse un llegue y los defectos más importantes, poner una referencia, sería muy bueno, y sacar una foto de afuera como para entender cómo es todo el sistema. Sí, que tampoco no sean fotos sueltas, sino que traten de agrupar, que unas pocas fotos también les sirva para ver varios defectos, o sea, no amontonar fotos por amontonar, o sea, la idea no es, sino realmente hacer un trabajo como si fuese un trabajo de relevamiento real de todo lo que están haciendo, de todas las patologías que ustedes pueden encontrar, como si fuera una especie de pericia, ¿se entiende?
Sí, más que Ese nada es era el para... trabajo que van a hacer. Entonces no es cuestión, si ustedes hoy tienen que hacer un peritaje de esas estructuras para dar alguna información de cómo se encuentran, no pueden llenar de fotos. Unas pocas fotos tienen que determinar lo que ustedes quieren expresar o decir. Sí, sí, Perfecto. era para a modo de presentación, digamos. Está Ahora bien, queda perfecto, pero desarrollarlo, esto digamos. no es por ustedes, es para todos los grupos. Para todos los grupos. Lo mismo que las fotos que mandaron el grupo 2 del Silo Palmar, que hay un montón de fotos, pero no se puede ver qué defecto ustedes quieren relevar. Claro, eso no sirve así, porque no estamos viendo, o sea, piensen que ustedes quieren mostrar algo y decir algo. Entonces las fotos de por sí solas no van a decir nada si ustedes no hacen una referencia, como les explicaba la ingeniera, si ustedes no la ponen en contexto con toda la obra, con toda la estructura completa, entonces no se puede ver, porque si vemos una partecita no sabemos qué es, si es un panel de cerramiento, si es un entrepiso, si es una cubierta de techo, no sabemos, o sea, tenemos que ver todo. Entonces traten de hacer una mínima referencia. Sí, nosotros somos del grupo 2 que mandamos las fotos esas y sacamos de afuera nomás porque no nos dejaron entrar. Sí. Justamente cuando ayer nos aprobaron el tema que sí podíamos hacer lo del silo, nos comunicamos y nos dijeron que nos iban a dejar entrar, pero que tenían que coordinar ellos un día. Así que estamos esperando que como que nos den qué día podemos ir. Está bien. De todas maneras, si ustedes se fijan con algunas de las fotos que ya tienen, pueden hacer el trabajo. Bien. Les digo, en el caso que se les complique la visita a obra. Nosotros sabemos que en este momento, por la pandemia, por todo, es muy complejo. Pero con las fotos que ya tienen, el tema es que esas fotos sirvan para expresar algo, o sea, que ustedes que hagan un aporte a este trabajo práctico, no juntar fotos, o sea, la idea no es juntar fotos que no digan nada, sino y hacerla siempre referencia a dónde está ubicada esa parte que ustedes están analizando. Claro, si es un panel de cerramiento, si es un panel de techo, si es un panel de entrepiso. Queríamos sacar fotos más de cerca y inclusive nos dijeron que podemos ir 2 nomás personas del grupo, ni siquiera podemos ir todos. Todo el tema de la pandemia. Sí, se está complicando un poco, entonces por eso nosotros vamos a tratar de que ustedes trabajen con la información que tienen, pero esa misma información les tiene que servir para varias cosas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe. Sí. Nosotros somos el grupo 9 y... o sea, fuimos al Tadicor para ver si podíamos sacar fotos, no nos dejaron, pero así en plevista, no presenta fallas como si, por ejemplo, mostraron las fotos del grupo anterior. Entonces, habíamos pensado de última analizar las piezas y los posibles defectos. Porque no tiene que ser pero en el Tadicor en el exterior tienen fotos como para sacar, ¿no han podido tampoco? Sí, sacamos, pero no tienen defectos así como mostraron los chicos que se pueden, los podemos claro, tiene un buen vista. Mantenimiento, pero eso no significa que no tenga defectos. Si ustedes van, aunque sea por fuera, si no los dejan ingresar, pero ahí sí pueden ingresar, tengo entendido, no tienen problema. Profe, pero no, tampoco nos dejaron, sacamos 2 o 3 fotos y vino el guardia y ya nos dijeron que no. Ah, por seguridad, bien. Sí, bastante problemático. Y sí, eso es todo un tema, por eso se los dijimos el primer día de clase, de que trataran de buscar obras que puedan acceder de alguna manera. No, igualmente, profe, somos el grupo que le mandamos el mail por la autorización, así que apenas sepamos quiénes somos los que vamos, le mandamos y con eso... Claro, en todo caso no vayan todos, porque son 5 ustedes, vayan por lo menos, vayan 2, con 2 que vayan ya está. Ustedes son los que tienen que pedir la autorización vía el departamento también, ¿no es cierto? Tengo entendido que con usted no, profe.
Ah, bueno. Pasa que yo no tengo membrete, una firma solamente. O sea, pero si le sirve, no sé, Claudia, ¿vos tenés algún membrete? Igual algo? se los mandé ¿Qué te al mail pasó de las después? dos, profe. O sea, en realidad creo que me guié por la página de la V de la ingeniera Claudia y en su V figura su Gmail. Así que no se lo mandé a su institucional, sino se lo mandé al Gmail. Bueno, ya me fijo entonces, ya los vamos a fijar. Ya les mandamos bien. Perfecto. Nada, me voy a fijar en el spam porque a mí no me entró ningún mail. Sí, a por mí me eso han entrado muchos por me voy a ahí, fijar. pero del Profe, institucional, si no le hago ¿no? una consulta. La planta de Arcor, de Arroyito, Esa sirve, esa pueden trabajarla, está muy linda esa. Sí. Si Ok. quieren cambiar Tadicor por esa, no hay problema. Sí, en realidad tengo que ver si podemos acceder a sacar fotos, pero sería la otra Es opción. mucho en más el caso fácil que Tadicor por el tema de que vos sos de ahí, de Arroyito. No, pero mi hermana trabaja ahí, entonces, bueno, como Buenísimo. se me cruzó así porque la he visto por fuera, entonces supuse que podía ser prefabricada y como una idea rápida para solucionar el Tadicor, se me ocurrió eso. Bien, podría ser, sí. Bueno, ¿alguien tiene algo más para presentar? ¿Tiene alguna duda? ¿Están todos más o menos con una idea clara de lo que tienen que hacer? Sí, con lo que se Ahora- presentó se entiende perfecto, así que mañana vamos a saber bien ya sabemos, digamos, bien cómo encarar el trabajo práctico, como corresponde, Perfecto. digamos. Así ya la semana que viene vemos cómo nos organizamos con la ingeniera y recuerden de que es importante, si quieren promocionar, que esté presente todo el grupo a la hora de hacer las ¿La correcciones. semana que viene o lo tenés para el 5 de mayo, me parece, Claudia? Está bien, pero lo que vamos a hacer es alguna corrección. Ah, también en formas, bien. Sí. ¿Estamos? Listo. Esto que mencionamos el primer día, de que para poder promocionar tanto los prácticos como toda la materia, nos vamos a comunicar así, ustedes presentando lo que tienen, y nosotros verificando de que sea todo el grupo el que esté participando. ¿Está bien? No porque no confiemos de ustedes, sino porque necesitamos garantizar de que todos tienen claro lo que han relevado y lo que están viendo. Además que las notas son individuales, o sea, no podemos. ¿Se entendió, gente? Sí, perfecto. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bueno, por eso damos estas instancias, para que a partir de ahora, ya la semana que viene, vamos a estar en condiciones de ver cada uno de los grupos. Ya les vamos a avisar si armamos 2 reuniones de Zoom para hacer esto un poco más rápido, porque necesitamos seguir avanzando con los otros temas teóricos. ¿Está claro? Sí. Sí. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, había un grupo que me había escrito que quería hacer una consulta sobre la tesis. No sé si están. Sí, profe. Hola, buenas Bueno, tardes. Acá bueno. estamos las tres juntas en el mismo departamento. Así Perfecto. que por ahí prendo la cámara y estamos las tres juntas. Dale, bueno. Gracias. Entonces, antes de ver este tema, si de prefabricación no hay ninguna duda, nos veríamos la semana que viene. Adriana, ¿querés agregar algo? No, básicamente lo que hemos hablado. Entonces, después me pongo en contacto con vos. Listo. Los vemos entonces. Hasta Perfecto. luego. Nos vemos, chao. Hasta luego. Hasta luego.